Buenas, buenas. Sábado 20 de diciembre, 10:55 de la noche. Un gusto saludarles. Estamos grabando Convergencia que se estrena mañana domingo 21 de diciembre a las 5 de la mañana, antitos o despuesitos, pero por ahí. Ahí les llega la notificación. A veces hay Así es. problemas técnicos. ¿Cómo está, Ana Cris? Saludos, Richard, saludos a los costarricenses. Como siempre es un gusto estar aquí hablándoles un poquito de lo que ha pasado en la política. Hoy está un poco la agenda más reducida, pero hay cosas también interesantes que hablar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lamentablemente tenemos que comenzar con una nota luctuosa, ¿verdad? Resulta que hace pocas horas se dio la noticia de que don Emerson Fernández Cordero, abuelo de doña Laura Fernández, falleció a los 94 años, si no me equivoco, y doña Laura comparte justamente este mensaje. Dice, quiero compartir con todos los costarricenses la lamentable noticia del fallecimiento de mi abuelito Emerson Fernández Cordero, a quien admiré y quise muchísimo. Él seguirá siendo un guía y una fuente de inspiración en mi vida y la de mi familia. Hombre de campo, trabajador y costarricense como ninguno, descansa, descansa en paz, abuelito. Siempre estarás en mi corazón. Entonces, a doña Laura Fernández y a toda su familia, ¿verdad? Nuestro más sentido pésame, sinceras condolencias y pues un abrazo a la distancia para este difícil momento pues que la familia está pasando, ¿verdad? Así es, nuestras más sinceras condolencias en un momento como este. Como siempre, lo que debemos hacer es mostrar nuestros sentimientos para que las personas que son allegadas a esta persona que ya no está acá, pues lo puedan llevar de la mejor manera. Sí, siempre, siempre ante una situación así, independientemente de las condiciones en las que se dé, pues lo primero es mucho respeto, ¿verdad? Siempre mucho respeto y sobre todo pues hacerle llegar esos buenos deseos a los dolientes, en este caso a la familia que ya no tiene pues a don Emerson Fernández Cordero, abuelito de doña Laura Fernández, pues a su lado, ¿verdad? Así es. Listo. Bueno, entonces, después de dar pues el pésame que corresponde en ese tipo de situaciones, vamos a comenzar con el primer tema. Resulta que hace poquitos días, ¿cuándo fue? El viernes o el jueves, Ana Cris, que estuvo doña Laura en Panorama. Me parece que fue el viernes. Creo que sí, fue el Ok. viernes. El tema es que doña Laura Fernández estuvo en Panorama, ¿verdad? Em, Panorama, pues, forma parte de la red de radioemisoras, ¿verdad? Del Claro. país. Ha sido sumamente crítico con el gobierno, ¿verdad? Y de hecho tenemos aquí un extracto de un editorial. Antes de poner el extracto de la entrevista con doña Laura, sacamos un pedacito del editorial que se publicó hace justamente 5 días, si no me Ujú. equivoco. Antes de Vamos a la ver si... entrevista. Sí, antes de la entrevista, ¿verdad? Y sí, el 15 de diciembre se publicó. Entonces, bueno, para que le diera contexto justamente la respuesta que da doña Laura Fernández a la persona que la entrevista, em, vamos a leer esto rápidamente para darle contexto, pero también para darle un poquito de interpretación a este caso. Entonces, vamos a acercar un poquito para verlo mejor y dice así. Costa Rica debe retomar su paz social y eso solo se hace cuando, como se hizo en décadas anteriores. Ok, o sea, como dijo Ana Cris antes de comenzar a grabar, volver a lo de antes, ¿verdad? Cuando se pensó en el bien común, se conciliaron diferencias y se escogió la ruta del diálogo virtuoso. No es cierto que nuestro país no sirve o que hemos vivido 70 años de oscuridad. Dice que eso no es cierto, ¿verdad? Ujú. Por el contrario, lo bueno que se ha hecho debe defenderse, pues nuestro país es ejemplo entre muchas naciones. Tengamos cuidado de que no seamos como esos países donde por expresar sus opiniones disidentes a las personas les cercenan esa libertad, les suprimen otros derechos o incluso los envían presos a la cárcel o los obligan a tener que exiliarse a otra nación.
Oiga, ¿verdad? Oiga. Ahí Ujú. estamos haciendo referencia a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, regímenes completa y totalmente diferentes a la democracia que reina en Costa Rica. Y dice que no permitamos ser ese país donde, como algún desubicado diputado sugirió hace poco, el destierro a quienes pensaran diferente a este gobierno, que esto no pase jamás. Ahorita comentamos eso. Que nunca seamos presa de quienes quieren jugar con la libertad de expresión o con otras libertades a su antojo. Vean, mi comentario inicial sobre esto, ¿verdad? Voy a comenzar con el tema de la libertad de expresión. Si Ana Cris y yo estamos aquí hablando, es porque en este país hay libertad de expresión, ¿ok? Y hemos sido críticos en varios sentidos, ¿verdad? Con varias figuras, y nadie nos ha limitado la posibilidad de expresarnos. Nadie. Y no solamente a nosotros, a ningún medio de comunicación. Hay medios de comunicación que deliberadamente utilizan pedacitos de una noticia o pedacitos de realidad para plantear que la realidad que vivimos todos es una pesadilla. Hay medios de comunicación que no van a las conferencias de prensa y no anuncian lo que hace o indica el gobierno. Estén o no de acuerdo, lo que se anuncia en conferencias de prensa también es noticia, porque también forma parte de la realidad. Es presentar tanto lo que hace el gobierno como ser críticos si lo quieren ser críticos, si su línea editorial es así. Y por ser críticos, ni un solo medio de comunicación ha cerrado. Otra cosa muy distinta es que ciertos medios de comunicación hayan recibido enormes cantidades de dinero en gobiernos anteriores, limitando la posibilidad de que otros medios de comunicación también recibieran, aunque sea un poquito de esa tajadota, para poder crecer, para poder posicionarse. En el estudio de punto y apartes, si no me equivoco, es así como se llama lo que hace la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanansi Noguera, el proyecto. Ujú. En punto y aparte, creo que es punto y aparte, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Este, se contabilizan más de 200 medios de comunicación. Y si uno se pone a observar, la libertad de expresión no se limita únicamente a los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación no contemplan a todos los creadores de contenido. No los toman en cuenta. Toman en cuenta como medio de comunicación a una empresa establecida, ¿verdad? Que lleva a cabo labores comerciales, incluso acorde a la audiencia que tiene. ¿Ok? Entonces, repito, ¿cuál medio de comunicación ha cerrado por políticas gubernamentales? Que algunos se han contraído, eso es cierto, porque eran empresas sumamente grandes, sostenidas por mucho tiempo por pauta estatal millonaria, y al día de hoy esa pauta está distribuida o se ha intentado distribuir. ¿Cuántos periodistas están en la cárcel? ¿A cuántos periodistas han ajusticiado? ¿Cuántos periodistas han tenido que ir del país por presiones del gobierno? Eso pasa en regímenes totalitarios, dictatoriales. Eso pasa en regímenes donde se violan los derechos humanos, como en Nicaragua, como en Venezuela y como en Cuba. Ujú. ¿Ok? Comparar, comparar. Aquí, si bien es cierto, aquí no habla de Nicaragua, Venezuela o Cuba, obvio. Aquí no habla, lo estoy citando yo. ¿Por qué? Porque solo en esos países ha pasado eso. ¿Cuántos cubanos han tenido que ir a Estados Unidos? ¿Cuántos venezolanos han tenido que salir de Venezuela? Una cuarta parte. ¿Cuánta gente ha tenido que huir de Nicaragua a Costa Rica y a otros países? Exiliarse ellos mismos. ¿A cuántos les han quitado la nacionalidad nicaragüense? Un nicaragüense sin nacionalidad nicaragüense y expulsado para Estados Unidos, siendo nicaragüense de nacimiento. Es injusto tratar de comparar a Costa Rica con países donde no se respeta casi que ningún derecho humano.
donde el fraude está a vista y paciencia de todo el mundo, o de plano de repente ni es necesario hacer elecciones, antes de que esto se convierta en monólogo, ¿verdad? Y lo que dice aquí, referente al diputado de gobierno, eh, don Jorge Rojas, creo que fue, que dijo, que hizo referencia al tema Ah, del exilio, ¿era don Jorge Rojas? no, No. suave, momentito. Bueno, Fue el diputado otro, de el gobierno. de Punta Arenas. Ujú. Ese se me Ok, olvidó. Alexander Barrantes. Me parece que fue Alexander segura. Barrantes. Bueno, uno de los El dos fue. decir, no, no, Ok, sí, cierto, fue Jorge Rojas. Es que ok, estoy, bueno, fue sí, sí, Jorge sí, sí. Rojas. Sí, fue Jorge Rojas. Lo que de repente no fue prudente decirlo, vamos a aceptar eso. Sin embargo, no estaba diciendo que se les va a exiliar, sino que, si no les gusta, pues y si quieren irse, que se vayan. De repente no fue prudente decirlo, ¿ok? Sin embargo, Ujú. aquí hay gente que se ha exiliado 10 años, Sí, ¿o no? sí, claro. Se Eso fue autoexiliaron. autoexilio. Fue un autoexilio. Exacto. ¿Para qué? No sabemos. No Ah, sabemos, bueno, no, ¿verdad? No podemos confirmarlo, no tenemos dudas. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. eso es lo que le iba a decir. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, creo que es muy mezquino, incorrecto, pero sobre todo forzado. Se está forzando a dibujar una realidad que no es que no corresponde a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué este tipo de editoriales de parte de Panorama? Ahora le cedo la palabra a Ana Cris. Bueno, aquí dice Costa Rica debe retomar su paz social. Y eso solo se hace cuando, como se hizo en décadas anteriores, es decir, quieren volver al momento anterior. ¿Quién no quiere volver al momento anterior? Cuando a vos te están cobrando por año 6.000 colones, por un tema de un bien de manial que es de todos los costarricenses, cualquiera, cualquiera. Yo también los puedo entender. Si somos, si nos ponemos en la posición o en los zapatos de ellos, hasta yo también lo querría hacer, ¿verdad? Estoy lucrando con un bien que es de todos los costarricenses y pues quiero seguir pagando los 6.000 colones. Es que ya ustedes han escuchado a la ministra Paula Bogantes lo que se cobraba, lo que se le cedió inclusive a fundaciones y las fundaciones también lucraron con eso. Entonces, si nos referimos a ese punto específico, cualquiera querría volver y compararlo y decir que este gobierno es un gobierno, hacer entrever entre líneas, ustedes lo pueden leer ahí, dice, disidentes a las opiniones cercanas que cercenan la libertad. Bueno, ¿cuáles disidentes y cuáles opiniones? Yo no sé a quién le han cercenado su libertad de expresión, porque por lo menos a mí nunca me la han cercenado. Eso es lo que yo puedo decir. Inclusive más bien veo que se ha producido más cantidad de personas que hacen pública su opinión. Y eso me parece que es muy importante para todos los costarricenses. El poder comparar las opiniones con otros en temas políticos nos hace entender e inclusive nos pone en perspectiva muchos temas que tal vez hay unas personas que no los pueden conectar, pero el ciudadano, al tener todo este montón de opiniones, este abanico de opiniones que de hecho están en las redes sociales, lo que le hace es fortalecer su misma opinión y hacerla propia e inclusive salen a la luz dándola, porque usted ve cada día más personas con videos, etcétera, haciendo ejercicio de su libertad de expresión. Y Y para de los dos terminar, lados, Ana Cris, ajá, sí, y de eso es los dos cierto. lados. Sí, cuando estoy hablando de su libertad de expresión, estoy hablando de los dos lados. Es decir, tanto personas que están con el oficialismo como personas que son contrarias al oficialismo, ¿verdad? Y eso es muy interesante, es un ejercicio interesante, sobre todo cuando hay debates, inclusive se han ejercido debates en redes sociales y se ejercen acá al momento, que yo no Perdón, lo Ana consigo. Cris, disculpe que le interrumpa. Mejor dicho, de todos los lados. Quienes Sí, están a favor, quienes están en contra, quienes informan
independientemente de lo que sea y de lo que suceda, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, yo no quiero y no veo que existan medios de comunicación, empresas de medios de comunicación que estén a favor del gobierno, por más que lo digan. Yo no veo eso, porque esas empresas le dan voz a todo el mundo. Que no la quieran tomar algunos actores, eso es otra cosa. Pero Así es. hay otros medios de comunicación que, por ejemplo, en casi 4 años de gobierno, no le han hecho una entrevista al presidente. Exacto. Perdón, Y ahora sí. por ejemplo, Trivisión, tanto que hablan de Trivisión, en la última entrevista del viernes, estuvo la señora, inclusive la señora Dinora Barquero, la diputada Dinora Barquero. No sé si fue el viernes o fue el jueves, pero solo como una muestra de las diferentes opiniones que se encuentran en un medio de comunicación, ¿verdad? Eso no es correcto, porque ellos le dan voz a todas las posiciones. Y por supuesto, para terminar el tema de la diputación, ¿verdad? Y el tema del destierro, que bueno, lo que hacía era una comparativa, lo que hacía el diputado Jorge Rojas, ¿verdad? Quedamos que era en el de San Carlos. Mm, Don Jorge lo que hacía era un destierro de las personas que no se sintieran, que no fueran patriotas, es a lo que él se refería, y que querían seguir en esa comodidad, en ese status quo. A eso es a lo que se refería. Así lo entendí yo, ¿verdad? Yo lo comprendí así. Lo que pasa es que en el lado contrario de la acera, utilizan el manejo de palabras como se utiliza acá. Y ese manejo de palabras es el que quiere producir una realidad que no existe, que es, ¿qué es lo que quieren producir? Una sensación de una dictadura que no existe. sí, es como que usted diga en un aeropuerto bomba, por ejemplo, ¿verdad? Es una palabra que se puede hasta malinterpretar solamente por el hecho de haberla emitido. Y, y bueno, al final de cuentas, lo mencionó, se agarran de eso, hacen una transmutación del término y yo nada más digo, hay gente que decidió autoexiliarse. Y creo que, no sé, es el único caso de repente, ¿verdad? Que relaciona la política con la parte de eventuales procesos legales. Sí, 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 Entonces, sí. Panorama y Canara, creo también, ¿verdad? Ajá. Han emitido este tipo de editoriales donde tratan de dibujar una realidad distinta a la que podemos observar. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tema de las frecuencias. Por un tema de que de repente tienen que subastar las emisoras para ver cómo se va a poder hacer uso de ese bien que es de todos nosotros y que paguen más de 6.000 colones al año. La cuestión es que invitaron a doña Laura a Panorama. Ujú. Y este es Exacto. un pequeño extracto que sacó Ana Cris, ¿verdad? Y en ese pequeño extracto justamente le preguntan al respecto. Entonces vamos a escucharlo. Escuchémoslo. Han dado últimamente es la relación prensa con dirigencia política y viceversa, ¿verdad? Dirigencia política con la prensa. En un eventual gobierno suyo, doña Laura, qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo sería la relación con los medios de comunicación y con la prensa en general? Mire, estoy sentada acá en un micrófono de Canara, a pesar de que Canara un día sí y otro también desprestigia al gobierno de la República. Estoy dándole una entrevista a Canara que le ha fallado al país porque ha utilizado a la radio para difundir información falsa que confunde a los costarricenses haciendo querer ver que este gobierno de don Rodrigo Chávez busca limitar la prensa, busca cerrar emisoras, busca que la gente no pueda tener acceso a la información. Canara y el que yo esté aquí es el vivo ejemplo de mi interés por llevar adelante siempre el diálogo, a pesar de que esta Cámara le haya fallado al país y siga manipulando información, siga generando contenido equivocado y siga, por supuesto, también defendiendo prerrogativas injustas que engordan los bolsillos de algunos medios de comunicación a costillas del uso de las frecuencias de radio y televisión, que son un bien público de Costa Rica. Sigue Canara un día sí y otro también confundiendo costarricenses desde 1954.
Este país no actualiza lo que le cobra a las radios y a las televisoras. 6.000 colones al año pagan las radios aproximadamente, 120.000 colones las televisoras por año, del uso de un recurso que es público, las frecuencias. Así que buena parte de mi interés de una buena relación con los medios de comunicación la demuestro hoy estando aquí en su micrófono en Canara. Doña Laura, tal vez la preocupación más grande que tenemos los costarricenses. Y de ahí pasan al tema de seguridad, ¿verdad? Yo en un chat que ahí tenemos, yo hacía un comentario justamente sobre este fragmento de la entrevista. Doña Laura fue dura, fue Ujú. muy dura, muy firme, crítica, hasta decir basta con su comentario, pero muy real, ¿ok? Sí, y respetuosa, como siempre, ¿verdad? Hay que hacer la Y aclaración. espacio, respetuosa, Sí, ¿verdad? sí, Para que no lo agarren como el término que utilizó don Jorge Rojas. Entonces, sí, sí. ¿verdad? Nada más, para ser claros en eso. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no conozco a la persona que la estaba entrevistando, no sé si es un periodista o no, no lo sé. ¿Por qué? Porque uno como periodista ante una respuesta así, uno refuta, confronta, enfrenta, eh, Exacto. cuestiona, ¿ok? Pero no, lo que hicieron fue pasar directamente al tema de seguridad. Si no me creen, ahí está el video completo, creo que en el canal de YouTube de Panorama. Correcto. Y una cosa que yo quiero repetir, le dije en algún momento hace no sé cuántos convergencias, porque vamos como por 64, ¿verdad? Ya creo que este es el 65. 65, me parece. 65 es este. Creo que este es el 65. Cuando lleguemos al 100, rifamos la bandera de Ana Cris, no mentira. Este, no, pero cuando yo hace mucho tiempo estábamos hablando algo referente indirectamente a eso. Yo le comentaba a Ana Cris, los periodistas y los medios de comunicación no son incuestionables. ¿Quién dijo que a un medio de comunicación no se le puede cuestionar lo que informa, lo que Ujú, publica? ujú. Eso no es así. Eso no es así. Hay medios de comunicación que tergiversan noticias. Hay Sí. medios de comunicación que omiten noticias importantes para publicar. Hay Omiten, medios de... también omiten acciones o actividades o diversas cosas que está haciendo el gobierno también se omiten o no se va a esas cosas también. Exacto, exacto. O de repente hay un evento importante donde se está anunciando algo importante y dentro de un discurso el presidente, un discurso de 20 minutos, el presidente dice algo de 30 segundos, 15 segundos y la noticia es eso. Lo demás, no, ¿verdad? El día de la inauguración del área de salud de Naranjo, que es un área de salud muy bien equipada, grande, un verdadero, eh, a- no es un privilegio, es un verdadero beneficio, ¿ok? Para el Cantón de Naranjo, habían más creadores de contenido que medios de comunicación informando eso. Ujú. Y le aseguro que muchos medios de comunicación tradicionales, esta noticia no apareció. Se lo Correcto, aseguro, ¿ok? Entonces, correcto. ¿en qué estamos? Hay medios de comunicación que tienen personas que abierta y directamente eh, se refieren de manera bastante peyorativa, insultante, incluso burlesca hacia funcionarios del gobierno o del poder ejecutivo. ¿Y por qué uno no los puede cuestionar? No les está diciendo uno que no hablen. No les está diciendo o uno no, o sea, digamos, el gobierno, no se les está diciendo que se retracten. Se les está diciendo que están informando de manera incorrecta o que tienen un sesgo muy marcado o que no le dan balance a las cosas o que exageran algo al punto de poder caer en lo que es incorrecto o falso en lugar de contar una historia completa. O sea, al igual que el Poder Judicial, ¿por qué no puede cuestionársele? Al igual que la Asamblea Legislativa, ¿por qué no se le puede cuestionar? Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta que por ahí indica doña Marta Eugenia Esquivel
No porque lo diga ella, o porque sea del Partido Pueblo Soberano, o porque sea de la propuesta de la continuidad, es porque me parece lógico Ujú. que todos rindan cuentas. Y no Tres solo, poderes, sí, universidades públicas, ujú, ¿verdad? Sin desviarme, o sea, es sencillamente que en este costal de la posibilidad de cuestionar, también deben estar los medios de comunicación. Si no informan bien, que apechuguen, que enfrenten la crítica y listo. Al final la gente es la que decide si ven o no. Y si algún medio de comunicación que algún día fue grande, hoy tiene menos audiencia, por algo será. sí, sí, y no solo, lo que quería decirles es que no solo, em, no solo lo de Marta, ¿verdad? Es que es un conjunto de cosas. Vea lo que está pasando. Esto de panorama nos deja mucho ver que eso que dijiste vos, no es que sea un partido, es que han hecho el análisis, han profundizado el problema. Algo tan simple como lo que vimos en el pasado Convergencia del tema de la gobernanza de la caja. O sea, yo personalmente, ustedes no son, y Richard y yo somos ciudadanos como ustedes. Es decir, también yo a mí me sorprende montones cuando hacen este tipo de análisis y llegan a una cosa tan básica como lo que sucedió igual con los ministros. Y digo yo, sí, pucha, si son 40 y pico de mil colones, ¿quién va a querer ir a meter el pellejo ahí? Y las Cuando, responsabilidades que se y asumen. las responsabilidades, Richard, legales, económicas, es que usted está poniendo hasta usted su propio patrimonio en juego. Es decir, y el de sus hijos. ¿Ustedes querrían ir a hacer eso? A poner el pellejo, con la carne en el asador. Pónganse a pensar eso. Son millones de colones y de dólares. Y ustedes no se ponen a pensar que cada decisión que toma la Caja Costarricense implicaría que usted también podría tener temas legales, sabiendo usted quiénes están ahí adentro, sabiendo ustedes los, todas las personas que han estado allá. Vea lo que le hicieron a Marta, ¿verdad? Es preocupante, o sea, ¿quién quiere tomar el paso y tomar una responsabilidad? Por eso yo le dije a Richard, aquí esta gente necesita una póliza que los cubra, porque inclusive no solamente tener un CIO, sino tener una póliza, porque quién va a dar el paso y, ok, tener la capacidad para poder analizar un informe de auditoraje y le puede leerlo y entenderlo, ¿verdad? Y tener la experiencia para manejarlo, sino tener la capacidad, es que vean la responsabilidad económica que implica esto. Entonces, ¿y por qué los anteriores no se demandaron o no pasaron? Porque los cambios no se hacían, porque estaba bien así como estaba. Es que es complicado. Y vean que simplemente también el hecho de estar acá, Richard y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que se habla y lo que se dice, porque costarricenses, esa es la realidad de este país. Y Porque uno creen se que puede equivocar, sí, uno se puede, sí, uno sí, puede sí, ser impreciso en algunas ajá. cosas, porque, a ver, uno habla aquí de muchas materias, económica, legal, Hay etcétera. algunas cosas que se nos podemos equivocar, obviamente. Sí, y uno nada más pues rectifica y punto, pero otra cosa muy distinta, y volviendo al tema de Panorama, Canara y todo eso, otra cosa muy distinta es plantear una realidad tan extraña, tan diferente a lo que está sucediendo. Voy a ser directo y con respeto. Yo difiero completamente y tengo el derecho de diferir con lo que dice ese editorial de Panorama Mm, o de Canara. Y eso creo que se repite con bastante regularidad, ese tipo de editoriales. Yo no les sí, digo que no crean, les digo, cuestionen si eso es así sí, o no. y ver si 70 la años, realidad. vea, 70 años. Esto es evidente. El Estado se configuró de tal manera para que a lo largo de ese tiempo
se preservaran estructuras de poder por debajo de los puestos de elección popular. Puestos de elección popular, estructuras De- administrativas correcto. que manejan y deciden. Si el funcionario X de la institución X no quiere pasar algo y recibe presiones de los jerarcas que pueden haber sido elegidos por el Poder Ejecutivo, Exacto. puede aducir incluso algún tipo de presión que la podría manifestar como incorrecta y se transforma en un pleito legal enorme entre O esas decir que es acoso estructuras laboral también, inclusive. o algo por el estilo, ¿verdad? Ujú. Vean, eso es importante tener claro que Costa Rica ha sido un país boyante, con una gran capacidad de crecimiento económico por mucho tiempo. Y en esos momentos no se notaba el desgaste que podía tener Costa Rica. ¿Por qué? Porque es como que Ana Cris viva con 100.000 colones mensuales, pero gane o tenga la posibilidad de ganar 150, 200.000 colones. Vive muerta de la risa, gastando más de lo que necesita realmente según sus gastos. Más o menos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo puede ir asumiendo deudas que las iba pagando con ese exceso, puede ir asumiendo responsabilidades que las iba pagando con ese exceso, pero ese exceso en algún momento deja de ser exceso y pasa a formar parte de lo que tiene que pagar regularmente. Ya no le sobraban 50 o 100.000 colones. Con el Ujú. tiempo le comenzó a sobrar 40, bueno, pensemos que eran 100.000 colones. Ya con el tiempo le comenzó a sobrar 90, 80, 70, 60, al punto en el que en el gobierno pasado se estuvo así de la bancarrota. Exacto. ¿Cómo un país como Costa Rica llega a la bancarrota si en el 2010 Oscar Arias infló el aparato estatal? Recibió y los recibió sin ningún tipo de deuda, ¿verdad? Recibió un país sano económicamente Ujú. y devolvió un Con país cero deuda. gordo, Ajá. ¿verdad? ¿Qué pasó? Se indigestó. Ese Ujú. país se indigestó. ¿Ok? Pero al mismo tiempo las estructuras políticas se configuraron de tal forma que podía responder a los intereses del bipartidismo. No lo digo yo, lo dicen los analistas políticos. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasó? Que ya no hay bipartidismo. El partido que ha dominado la Asamblea Legislativa por muchísimos años, que hoy tiene 18 diputados porque uno le renunció y parece que le hizo muy bien, en sus palabras, don Gilbert Jiménez, ¿verdad? Al día de hoy tendría a lo mucho 9 diputados en la próxima Asamblea. A lo mucho. Sería una fracción minoritaria, creo que por primera vez. Ahorita, ¿verdad? Al día de hoy, Al día de hoy. sábado 20 de diciembre. Ajá. Al día de Perfecto. hoy sería una fracción minoritaria si las Ujú. elecciones fueran hoy. ¿Qué va a Ujú. pasar de aquí al 1 de febrero? Y aquí hay que recordar algo muy importante, y esto hay que recalcárselo a todo el mundo, sea cual sea el partido por el que quieran votar, sea cual sea su orientación política, ideológica o lo que sea. El 1 de febrero, si doña Laura gana en primera ronda, porque esa es la posibilidad al día de hoy, ¿ok? Si doña Laura gana en primera ronda, ese es un tema que se define el 1 de febrero, ¿ok? El otro tema, que es súper importante también, este tema, es la cantidad de diputados que van a llegar por partido a la Asamblea Legislativa. Y eso hay que dejárselo clarísimo a la gente. Si esta Asamblea Legislativa no es que no ha sido la mejor, ha sido de las peores, es porque llegaron algunas personas bien identificadas a servir no sé a quién, pero al pueblo no, y a hacer politiquería, y a hacer cálculo, y a impedir que proyectos importantes para el país pudieran pasar, solamente porque no les conviene políticamente. Quiere decir que llegaron con cualquier intención
menos la de representar al pueblo. A la próxima Asamblea Legislativa, aparte de caerles una responsabilidad enorme y pesada por venir después de una Asamblea Legislativa para el olvido, a esta próxima Asamblea Legislativa le va a tocar enfrentar un montón de retos. Y si se va a tener una combinación de fuerzas que no va a permitir el logro de esos objetivos Ujú. positivos y necesarios para el país, vamos a vivir otra asamblea legislativa igual o Ese es un, peor pa- a ese esta. es un tema. Ese es un ¿Por tema. ¿A qué? qué van a llegar Porque la ya no oposición? estamos en el bipartidismo. Exacto, exacto, La configuración del Estado debe cambiar y adaptarse a las nuevas realidades. Y entonces, dice el editorial de Canara que los 70 años que han pasado, que no han sido oscuros y que hay que volver a lo de antes. Vea, lo que pasó en el 48 y el 49, pasó en el 48 y el 49 bajo esas circunstancias. No estamos en el 48 y en el 49. ¿Ok? ni vamos a devolvernos al pasado, porque el pasado ya pasó. La Este es el creación de la asunto. Caja Costarricense del Seguro Social era algo necesario. Sí, La creación de universidades públicas era algo necesario. ajá, ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que no fue nada, y no le quiero demeritar para nada la existencia de estas importantes instituciones, sino que el mundo cambió en esa sintonía y era importante tomar esas decisiones. Al día de hoy, las decisiones que se tienen que tomar son otras y tienen que ir enfocadas en reconfigurar y reconstruir este país porque de lo contrario, para abajo. exacto. Ok, nos vamos con el siguiente tema, que son dos videos del señor Daniel Surcher Sommer. Ustedes saben que algunas veces lo hemos tomado, para nosotros es como el influencer económico. Él aporta varios videos interesantes, sobre todo en torno económico, y él últimamente aportó dos. Yo creo que primero los vemos los dos y después los comentamos. Mejor uno y uno, porque son Uno y uno. pesaditos Ok, en la bueno, materia, ok. ¿verdad? En el tema económico, que vamos a ver primero al del Banco Central y una baja del 3,25% Ok, listo. En la tasa de política monetaria. Entonces de vamos a ver qué política significa monetaria. eso. Vamos a ver qué significa eso. Hace unas horas atrás, el Banco Central de Costa Rica acaba de anunciar una reducción en su tasa de política monetaria y ahora la acaba de dejar en 3,25. A ver, es el camino que hay que ir siguiendo. Por supuesto, a lo largo de los últimos 2 años le ha ido corrigiendo tímidamente el Banco Central del país y que esto definitivamente, como es una tasa de referencia para el sistema financiero, podemos vislumbrar que en unos 6 meses podríamos tener mayores ahorros en nuestros bolsillos porque las tasas de interés van a ser menores. Esto está sucediendo con el Banco Central Europeo, sí, y hace unos días atrás la Reserva Federal de los Estados Unidos también redujo su tasa de política monetaria, entonces era obvio que el Banco Central de Costa Rica iba a rebajar todo esto. Ahora, ¿podría tener más espacio? Claro que sí, tenemos una inflación que hace muchísimo tiempo está coqueteando, no solamente con el negativo, sino que cuando llega a cero, quiere sacar la cabeza para positivo, vuelve a bajar. Y esto también es algo que pone a reflexionarnos a todos de que puede haber más espacio para una reducción de tasa de política monetaria, porque al final la tasa de política monetaria lo tenemos todos nosotros en cada crédito de carro, de vivienda, crédito personal, de tarjeta, todo eso. Entonces, si el Banco Central sigue haciendo esto de forma más lenta, por supuesto que la corrección en nuestros bolsillos va a ser más lenta. Si esto se puede hacer un poco más rápido, no solamente podríamos tener un alivio en nuestras carteras y billeteras, sino también hacer de que cuando los créditos bajan, la gente se anima más a tener justamente ese financiamiento e invertir, porque hay una correlación entre que las tasas de interés bajen, el crédito sube y con crédito subiendo y esa inyección a nivel nacional, el Producto Interno Bruto puede subir. Esa es la razón por qué las tasas de política monetaria son tan importantes y bueno, y la noticia que acaba de llegar desde el Banco Central de nuestro país. Los temas económicos, financieros a veces pueden ser complejos, ¿verdad? De comprender, pero en resumidas cuentas,
cuando uno saca un préstamo, por ejemplo, de una casa, de un carro, ¿verdad? O algo por el estilo, a veces le dicen a uno tasa fija por tanto tiempo, ¿verdad? Eso quiere Ujú, decir que si esa tasa son, qué sé yo, 2%, 5%, 7%, ¿verdad? Quiere decir que por ese tiempo, que pueden ser 2 años, la tasa de interés que uno va a pagar, que es, al final de cuentas el interés es la ganancia del banco, ¿verdad? Por prestar plata. Esa tasa de interés se va a mantener siempre en ese punto hasta que se cumplan esos 2 años o ese año. Después de ese tiempo, el interés se va a ajustar a la política monetaria del Banco Central. Según cómo se mueva la economía, la inflación y todo ese tema, la tasa puede ser mayor o menor y ahí es donde varía la cuota que se paga de ese préstamo. ¿Ok? ujú. Entonces, lo que dice Daniel Suchar Sommer es que eso, ¿por qué puede representar más dinero? Porque los préstamos en algún momento van a comenzar a bajar su cuota de acuerdo a la disminución de la tasa de interés, producto de esta política que asume el Banco Central en respuesta de cómo se está moviendo la economía. No sé si se Exactamente. entendió bien así. No, no, así es. Esa es la razón. La tasa de política monetaria lo que hace es determinar cuánto le cobran a usted por cierto tiempo por un préstamo. Si la tasa de política monetaria baja a costarricenses, es decir, la cantidad del préstamo que usted baja, los intereses van a bajar. Eso es así de fácil. Y la única crítica que ha hecho el señor Daniel Sucher Sommer es que la velocidad, y eso lo viene diciendo ya hace como un año y medio atrás, la velocidad que a él, al parecer de él, ¿verdad? Economista, ¿verdad? De conocimiento le parece que esta ha sido un poco lenta o tímida. Esa es la situación. Pero bueno, eso es parte de la autonomía del Banco Central de Costa Rica. Entonces, pues puede existir la posibilidad que porque Costa Rica ha tenido durante mucho tiempo cero inflación, la tasa de política monetaria costarricense va a bajar más. Entonces, vamos a esperar buenas noticias para el próximo año. Sí, lo que critica o menciona un poquito, ¿verdad? En ese sentido, Daniel Suchar Sommer es que la tasa debería bajar más todavía, Sí, y ¿verdad? más rápido. Ujú. Y más rápido. Sin embargo, el tema o el mundo financiero es como otra dimensión, porque entran a jugar un montón de factores que al final todos son números. Me imagino que el Banco Central analiza, calcula, mide, previene, ¿verdad? Y de acuerdo a sus propias políticas económicas o financieras, es que decide hacer esos cambios. Y la verdad es que el mundo de los especialistas en finanzas es como el mundo de los abogados. A veces hay como muchos enfoques distintos. En este Diferentes. caso, Sí, sí, se presta interpretaciones. para bajar más rápido, lo que dice Daniel Sucher Sommer, se presta. Lo que pasa es que por algún motivo el Banco Central prefiere ir como pianito, pianito, ¿verdad? Sí, Poquito a poquito. sí, así es. Despacito, dijo Luis Fonsi. Así es. Y ahora Entonces, pasamos con el siguiente. este trata sobre, el gobierno propone la emisión de Los trece mil eurobonos. quinientos millones de eurobonos por avalancha de vencimiento de deuda. Entonces, vamos a escuchar Escuchar y y, explicamos por qué esto es una muy, pero muy, pero muy buena noticia. ok, listo, vamos. Esto es una jugada maestra increíble que se está sacando el Ministerio de Hacienda en estos momentos y que es el camino que debería tener Costa Rica hace muchísimos años y que en estos momentos se está planteando la posibilidad de que en los próximos 9 años tengamos la oportunidad de tener 13.500 millones de dólares en eurobonos, o sea, título de valores en deuda externa, donde sería 1.500 cada año. Claro, obviamente, de lo técnico a lo político se ensucia con los segundos, obviamente. Pero si lo vemos en lo técnico, acá tenemos que recordar varias cosas. La primera, que para emitir deuda externa tienes que ir a la asamblea nuevamente, porque para emitir deuda interna lo haces cuando tú quieras, pero la deuda interna es más cara. Entonces aquí viene el primer cuadro que todos tenemos que chequear y analizar. Nada más aclarar ese punto como para tener la base, ¿verdad? La deuda interna es pedir dinero a entidades dentro del país. O sea, el Estado siempre tiene que pedir dinero prestado para completar el presupuesto. Entonces, una cosa es pedir dentro del país a bancos, por ejemplo, ¿verdad? Em,
y para eso no se necesita autorización. Para, pero la deuda que se puede asumir dentro del Externa. país va a Ujú. ser a cuotas altas, intereses altos y plazos cortos. Eso es un golpe terrible, ¿verdad? Terrible para la A la, liquidez del país. exactamente, para la economía del país. Pero si se pide fuera, se tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero son plazos largos, intereses más bajos y cuotas más bajas. Entonces, bajo esa premisa, sigue explicando Daniel Suchar Sommer. Donde vemos barras azules o celestes que son de corto plazo y muy altas y muy caras. Y lo que deberíamos hacer es tener deuda barata, larga. Y eso se consigue justamente en mercados internacionales y no en el mercado local. Entonces, cuando nosotros tenemos todo este análisis, empezamos a decantar de que justamente lo que debemos es buscar la forma de permitirle al país, como país, tener la posibilidad de emitir deuda externa mucho más rápido. En el segundo lugar, tiene que ver con las reservas internacionales, que esas reservas, que si bien están por 17.000 millones de dólares, muchas de ellas están comprometidas con tasas de interés. Entonces no se puede sacar de esta para pagar deudas, porque muchas de ellas más bien son porque alguien se lo tiene que pagar en deuda, en tasas de interés. Entonces, en el cúmulo de cosas, lo que te permite hacer este tipo de proyectos es darle la posibilidad a que Costa Rica como país pueda tener en los próximos años la tranquilidad de emitir deuda externa para apalear, para tener un mejor funcionamiento de las finanzas públicas, porque lo que tú tienes que buscar siempre es una calificación de riesgo que te mejore la carta de presentación. Costa Rica en los últimos 3 años ha mejorado su calificación y falta una grada para llegar a grados de inversión como país. Entonces, esto solo se va a hacer si tenemos una buena gestión de nuestros créditos, de nuestros títulos valores, de nuestra justamente relación de deuda. Entonces, relación de deuda con las tasas de interés. A nivel internacional, las tasas de interés son fijas prácticamente todas. Entonces te permite presupuestar mucho mejor los pagos de intereses. Por el otro lado, tú tienes un mejoramiento a nivel de esa finanza pública per se, porque ya sabes cuánto puedes estar obteniendo y le das una tranquilidad también a los inversionistas que están viendo la calificación de riesgo como ese argumento para venir a invertir a Costa Rica. Lo que pasa es que definitivamente tenemos siempre tinte político que quiere sacar partida de todo esto, pero esto es un tema país, es un tema que al final, si las tasas de interés del gobierno son más baratas, nosotros en nuestros bolsillos después del sistema financiero no nos va a hacer así. Por eso es que esta jugada es maestra y ojalá nosotros como país podamos tener esta posibilidad de hacer títulos valores de una forma mucho más tranquila y mucho mejor, no solo para el país, sino para todos en la sociedad. Qué buena posición, vea cómo lo dejamos. Este, Dave, es que Sobre yo todo creo como que Daniel dice las noticias, ¿verdad? De forma muy positiva. sí, sí, y hace y trata de explicarlo lo más llano y plano posible para que todos podamos entender bien. En resumidas cuentas, ¿verdad? Dependemos de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa, por cuestión politiquera, dice que no se Ajá. van a conseguir eurobonos, no le da permiso al gobierno para poder emitir Ujú, eurobonos o conseguir eurobonos, ¿verdad? O, mejor dicho, préstamos a largo plazo con cuota baja y con intereses bajos, ujú. ¿verdad? Si no lo permite, es únicamente porque Ajá. prefiere que el país se endeude dentro en condiciones que lo puede afectar seriamente. Exactamente, que fue lo que discutimos que pasó con los eurobonos precisamente y los diputados cuando no quisieron aprobarlos. Y eso ponía en peligro, pues, esta tasa precisamente que es tan importante, que es la que define los intereses precisamente de usted que está pagando un préstamo. Este tema de los eurobonos a largo plazo y 13.500 millones de dólares, ¿qué es lo que nos va a asegurar? Bueno, lo que está diciendo Daniel es que a largo plazo vamos a programar el pago de nuestras obligaciones. De tal manera que al ponerlo más a largo plazo y nosotros saber cuándo se debe de pagar, precisamente el Ministerio de Hacienda, la liquidez, el dinero que manejamos
diariamente que maneja el país va a poder utilizarse para esas necesidades que tiene el país, que es infraestructura, temas sociales, etcétera. Este es un tema que es muy importante para Costa Rica. ¿Por qué? Porque vamos a poder enfocar no solamente nuestros intereses y reducirlos, sino también determinar que ese dinero y esa liquidez pueda ser redefinida o esos intereses puedan ser tomados y redefinidos. Esto lo entendí yo un día cuando le preguntaron a Nogia Costa, que tiene una capacidad para explicar este tipo de cosas, y dijo, explicó el tema de Grecia. No sé si se acuerdan. La tasa de compromisos de Grecia es alta, muy alta, de hecho es más alta que Costa Rica, pero lo han hecho también, lo han programado también a largo plazo, que Grecia tiene actualmente una cantidad de liquidez suficiente para poder salir con sus compromisos de Estado. Entonces, eso nos es muy importante porque poquito a poco vamos a ir saliendo de temas de intereses, ¿verdad? Vamos a reducir la tasa, es decir, lo famoso aquello que decían que vamos a tener deuda cara por deuda más barata. Eso es importantísimo y sobre todo a largo plazo para poder redefinir ese dinero, ese monto que se ha utilizado durante tanto tiempo para un pago de intereses para las necesidades que tienen todos los costarricenses. Es como ejemplo, ¿verdad? Es que a mí me gusta poner como ejemplos como para poder graficar un poquito el asunto. Exacto, Tenemos un presupuesto de 100.000 colones, nuevamente, y se exacto. paga por concepto de deudas mensualmente, digámoslo así, em, no sé, 20.000 colones, Ajá. ¿ok? Se pagan 20.000 colones. Necesito pedir un préstamo. Si ese préstamo me va a poner una cuota de 15.000 colones, entonces ahora tengo que pagar de los mismos 100.000 colones, tengo que pagar 35.000 colones. Pero esos 15.000 colones, de repente yo los tenía pensado para otras cosas. De repente yo lo que podría pagar son 10.000, 8.000 colones de cuota de ese préstamo, para sumar en total 30, 28.000 colones. Pero si ya me lo suben hasta 35.000 colones, yo tengo que decir, ok, lo que yo antes utilizaba, esos 7 o 5.000 colones de exceso, que antes los utilizaba para comprar yogur, ¿ok? Ya no los voy a poder utilizar. O sea, voy a comprar leche y ya no compro yogur. O sea, los Exacto. niños de la casa o a los que les guste el yogur ya no pueden tomar yogur por 5 años, porque ese es el préstamo por 5 años. ¿Ok? Pero lo que dice Daniel Suchar Sommer, es que si se hace un préstamo con otra gente, digámoslo así, entonces yo ya estoy pagando 20.000 colones mensuales, ¿ok? Pero no voy a pagar 15.000 más, voy a pagar 8.000 más, Porque lo hizo que a era largo plazo. lo que yo podía pagar. Ujú. Entonces voy a pagar 28.000 en lugar de 35.000. De repente Exacto. no a 5 años, a 7, a 8, a 10 años, no A 10 importa, años, exacto. pero puedo comprar yogur. ¿Ok? Y, le, Reducís el y, pago. y así es como se maneja eso. Aquí no aplica la idea de la economía personal de que no, 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 mejor se paga lo antes posible para salir de esa deuda. No aplica, porque estamos hablando de un país, necesidades infinitas y recursos finitos, Exacto. ¿verdad? Por eso es importante siempre buscar la oportunidad de conseguir ese dinero que es necesario, que hace falta para completar el presupuesto, conseguirlo fuera del país, porque en el país es bien complicado. Exactamente. Nos vamos con el siguiente tema, que es precisamente una posición que dio Mari Munive. Lo que va a dar Mari Munive tiene que ver también con lo que después dice Pilar Cisneros, que fue la sesión que pasó después aquello del levantamiento que fue precisamente el jueves, donde el gobierno presenta en extraordinarias una lista de proyectos
o compromisos para ahora que se votara en extraordinarias precisamente. Entonces, Mari, hace como una denuncia pública precisamente y veamos los detalles de a qué Sí. se refería. Doña Mari Munive es vicepresidenta de la Presidenta. República y es también ministra de Ministra. Salud. Ujú. Aquí el tema de ordinarias y extraordinarias es que cada cierto tiempo se turnan entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para ver quién define la agenda de proyectos que se va a analizar y votar. Estamos en extraordinarias, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la Asamblea tiene Lo que define ver y el votar gobierno. los proyectos que el Poder Ejecutivo diga, estos son los proyectos. Y eso puede cambiar de un día para otro. Un día el gobierno puede mandar 100 proyectos para que analicen y al día siguiente puede decir, quito 98 y solamente dejo estos dos, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque al gobierno le sirve que avancen, voten y definan el futuro de esos proyectos. Y al día siguiente, dice, ahora van los 98 de vuelta. O sea, eso lo puede hacer el gobierno. Entonces vamos a ver ahora qué dice doña Mari Munive al respecto. Sí. El día de ayer, el Poder Ejecutivo dejó una agenda reducida en el plenario para que la Asamblea Legislativa, o sea, los diputados de la República, aprobaran proyectos antes de un receso de 3 largas semanas de vacaciones. Entre ellos estaba la iniciativa que permitiría nombrar médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social para reducir las listas de espera y así garantizar una atención oportuna a los pacientes. Pese a ello, los diputados tanto del Frente Amplio, Liberación Nacional, PLP y los legisladores Gloria Navas, Katia Cambronero y Alejandro Pacheco bloquearon la sesión mediante rompimiento de quórum, pidiendo recesos, impidiendo votación a este proyecto. Este proyecto acumula, escuchen costarricenses, más de 2 años de atrasos por cientos de mociones presentadas principalmente por Liberación Nacional y el Frente Amplio. Y cuando finalmente estaba listo para votarse, esas mismas fracciones volvieron a frenarlo. El resultado es claro. Miles de costarricenses van a seguir esperando semanas, meses o años por una cita, una cirugía, un procedimiento con su salud y en muchos casos con su vida en riesgo. La acción de estos diputados demuestra a quienes no están defendiendo. Primeramente a ustedes, población, a la ciudadanía de nuestro país y nuevamente desobedeciendo el derecho a la salud. El día de ayer, el Poder Ejecutivo dejó una agenda. Bueno, pues en resumidas cuentas indica que no atendieron el revisar el tema El ¿cómo se proyecto llama? de De ley los de... especialistas que podrían disminuir el tema de las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, que yo creo que aquí es importante hacer un paréntesis. Se le ha atribuido la responsabilidad de las listas de esperas al gobierno Ujú. y eso es incorrecto. Sí. En la comisión que investiga los temas de la caja quedó claramente evidenciado que el gobierno no puede hacer absolutamente nada para solucionar el tema de las listas de espera. ¿Por qué? Porque hay un tema que va entre los especialistas que forman a especialistas, entre el colegio de médicos, entre los sindicatos, creo también, me parece, Ujú, ¿verdad? ujú. Es Y una las triada, universidades públicas. correcto. Son esos los actores que influyen en el tema de los especialistas. El gobierno no, porque como la caja es autónoma e independiente, el presidente no puede llegar y decir que algunas personas quisieran que eso pueda suceder, pero no puede llegar y decir, ¿sabe qué? Usted deja de hacer eso, usted deja de hacer eso, hacen tal cosa y pongan a solucionar ese tema. No funciona así, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema donde interviene Colegio de Médicos, los especialistas que son los profesores dentro de los hospitales, ¿verdad? Ujú. Las universidades públicas y los sindicatos. Correcto, ya inclusive María Marta Carballo ha planteado este tema en un proyecto de ley que también está allí esperando, algo así como lo que sucedió con las medicinas costarricenses, y ha sido una forma de acusar
o de utilizarlo como método acusatorio, sobre todo para el presidente y la presidenta ejecutiva de la Caja, cuando muchísimas veces, por ejemplo, Mónica Taylor, que es la actual presidenta ejecutiva de la Caja, le ha hecho la salvedad a los médicos especialistas y a toda esta triada, a las escuelas de las universidades, cuántos cupos se necesitaba para la caja y lo que hacen es disminuirlo y los cupos se dividen a la mitad o a la cuarta parte, que eso es lo que ellos pues van a educar en ese año. ¿Me entienden? Entonces eso ha reducido la posibilidad de que la caja pues termine con esas listas de espera y pueda cubrir esas plazas que la caja le solicita y le solicita y le solicita a esas especialidades. Y este es el problema. Aquí también doña Pilar Cisneros pues precisamente habla sobre eso. Obviamente primero habla sobre el señor Eli Feinstein, pero es como uno de los tantos ejemplos del por qué uno no tiene que fijarse en lo que dice un diputado. Lo que dice un diputado es segundo plano, costarricenses. Lo que hay que revisar es lo que ellos votan, porque un diputado generalmente lo que muchas veces utiliza en ese discurso es una forma en la cual la gente no observe cómo está votando. Y esa es la única manera de poder darnos cuenta cuál es su verdadera voluntad. No, no se fijen tanto en lo que dicen, sino en lo que hacen, ¿verdad? Y aclarar que este proyecto al que se refiere doña María Munive, si no estoy mal, este proyecto de especialistas es el proyecto de la diputada María Marta Carballo que el gobierno está convocando para que se pueda votar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues ahí vamos a ver lo que dice doña Pilar al respecto. Ah, pero Eli Feinsack dice que este gobierno le ha entregado las llaves del país al narcotráfico. Carebarro, Eli Feinsack, usted es un carebarro. ¿Cómo se le ocurre decir eso? El gobierno que ha puesto escáneres, el gobierno que ha nombrado policías, el gobierno que está así con la DEA, el gobierno que más capturas de cocaína y de drogas ha hecho. No, 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 usted es un carebarro y es un mentiroso, Eli, y se lo digo en la cara, no me importa. Ay, no hemos tenido tiempo. ¿Sabe qué? De verdad, Javier, me da vergüenza. Es una frustración espantosa. Y yo quiero decirle hoy a los costarricenses que los que tienen la culpa son Liberación Nacional, Frente Amplio y las diputadas independientes que son prácticamente categorías traidoras a la patria. Eso es lo que son. Entonces, Javier, el mensaje que yo les quiero dar, por favor, en la próxima Asamblea Legislativa, 40 diputados para poner a caminar este país. No puede ser, costarricenses, que esta gente siga saliéndose con la suya y deteniendo el progreso que usted merece. No puede ser, de verdad que es sumamente frustrante. De los proyectos convocados aquí en sesiones extraordinarias. Había ahora, los que no les dio la gana de ver, ¿eh? Don Javier, inmediatamente le digo, aparte de esos, digamos, que generan empleo en Punta Arenas, que generan empleo, y ya le voy a decir, a ver, dicen que no tienen con qué trabajar, costarricenses, a ver, el nombramiento de especialistas médicos, ni más ni menos que para poder terminar con la crisis en la caja. No quisieron votar el proyecto para sancionar el falso testimonio en delitos de narcotráfico. No les dio la gana. Proyecto para facilitar la transición energética a combustibles limpios. Proyecto para combatir el lavado de dinero a través de ciberactivos. A ver, eso es contra el narcotráfico. Proyecto para que el Ministerio de Cultura pueda alquilar espacios y generar dinero. Proyecto para facilitar los aeroparques turísticos en todo el país. ¿Cuánto empleo va a generar eso? A ver, no les dio la gana de votar recursos para la educación, para la juventud de Punta Arenas y juventud de Limón. Ojo, puntarenenses y limonenses, esta gente está en contra de ustedes, no les da la gana de aprobar eso. El proyecto para combatir el lavado de dinero a través de ciberactivos, ya se lo dije. El proyecto, vamos a ver, aquí tengo otro. Una donación para una asociación de desarrollo para los adultos mayores en Cotobruz. No quieren, no les da la gana, eso es clarísimo. ¿Sabe qué hicieron ahora? Todas las mociones que presentan, normalmente nosotros las exoneramos de lectura, ¿verdad? No les dio la gana, entonces dijeron, no, que se lea. Entonces, Gloria Navas leyó con toda su calma, eso le tomó más o menos una hora. ¿Por qué? Porque querían perder tiempo. Entonces, los costarricenses no son tontos, don Javier. No les da la gana de trabajar, así de fácil. No quieren. Y eso es lo que pasa. De hecho, escuché también que en esta sesión del jueves comenzaron a pedir tiempo extra, iba a decir no, comenzaron a pedir recesos, Recesos. ¿verdad?
y recesos, y recesos, y recesos, al punto que se gasta el tiempo y no pueden analizar esos temas. ¿Por qué pierden el tiempo cuando esa plata es producto de la contribución de todo el mundo, de todo el país? Hacen lo que les da la gana con esas estrategias, ¿verdad? Para no ver temas que son verdaderamente importantes. Es muy frustrante ver, o sea, y uno se queda aquí de brazos cruzados, ¿y qué puede hacer uno? ¿Qué hace uno con diputados que en lugar de, a ver, como que usted le diga a sus hijos, ¿ok? Vea, laven los platos. Sí, ahí voy, van caminando y de repente, ay, se me olvidó algo y se regresa, ay, voy al baño primero, ay, es que me entró una llamada, ay, es que voy a estudiar. Es esa procrastinación, ¿verdad? Tan indignante Eh, cuando uno observa eso. Y nada más quería hacer un comentario sobre el tema de la seguridad. Creo que lo había comentado, no me acuerdo, o lo pensé y lo dije, no me acuerdo ya. De fin de año, ya estoy con el cerebro gastado. Entonces, estaba pensando hacer un video con la pantalla interactiva sobre el tema de la seguridad, porque ujú. el discurso de la oposición es, este país es sumamente inseguro por culpa del gobierno. Perdón, Ok, hacer un detalle de la seguridad. la Sería bueno. seguridad es un tema que se abarca desde tres áreas. Las leyes que hace la Asamblea, Ujú. cómo se aplican las leyes en el Poder Judicial a nivel de sentencias, de juicio, de investigaciones, y lo que hace la fuerza pública desde el Poder Ejecutivo. Ujú. Son tres funciones completamente distintas, pero que juntas tienen que trabajar por el tema de la seguridad. Si a los diputados no les interesa ver los temas que dijo doña Pilar, porque es eso, no les interesa, por eso es que demoran un largo rato leyendo, por eso es que piden recesos, ¿verdad? Si no les interesa, no están haciendo su trabajo, ¿ok? Si llegan leyes al Poder Judicial y por A o por B una persona ha sido procesada más de 300 veces o hay casos importantes que se caen porque la fiscalía los plantea mal, ¿de qué sirve entonces que la fuerza pública esté capturando gente todos los días y los lleva al Poder Judicial para que los procese? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, yo lo que quiero decirles es que este tema de la seguridad ha sido ya reiterativo, pero algunas veces es feo decirlo, pero hay que volverlo a decir. En muchos sentidos, se ha tratado a pesar de todo el tema el tema de la deuda y de cómo se encuentra el país, pues cohibido en el tema económico, se ha buscado muchísimo el tema de la inversión, el tema de la capacitación. No basta con ver al señor Mario Zamora cuántas veces dice cuántas capacitaciones, cuántas inversiones, inclusive todo este dinero que ha invertido el gobierno de Estados Unidos. Hace poco estaba yo viendo un reportaje de cuántas aeronaves, helicópteros, etcétera, se ayudaron a pues reparar costarricenses que ahora están haciendo labores, por ejemplo, para ver inclusive la franja fronteriza con del norte, inclusive hacen sobrevuelos sobre crucitas, pues son aeronaves que antes no estaban guardadas costarricenses. Estaban allí porque el motor estaba dañado o porque tenían algún repuesto o algo. Y pues todas estas colaboraciones han ayudado a que se pueda hacer esta vigilancia aérea que también es parte del cuidado de la soberanía costarricense y que colabora no solo con el tema de crucitas, también colaboramos con temas de inmigración, con temas de seguridad y obviamente ni qué decir lo que está pasando en los mares a través de este acuerdo que existe con Estados Unidos y por supuesto la cantidad de droga que se está desviando a otros lugares precisamente porque es cada día más difícil pues pasarla por Costa Rica. El tema de la seguridad es un tema complejo,
es un asunto que ha tratado este gobierno, inclusive no quiero nombrarle lo que pasó con los escáneres y cuando llegó Rodrigo Chávez se dijo, ¿por qué no hay escáneres en este país? Como ministro de Hacienda. Bueno, esas fueron de las primeras preguntas que no se le podían contestar a este señor. Y actualmente estamos a un paso de poder cercar el país y poder pasar ese famoso escáner por todas las mercaderías que pasen por las diferentes fronteras, puertos, etcétera, de Costa Rica. Yo creo que el tema de la seguridad y el tema de todo lo que se apruebe, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino de cómo lo lleva el Poder Judicial, es algo que nosotros tenemos que ver. Recuerden el famoso sketch que hace doña Pilar Cisneros con el tema de las pifias, ¿verdad? Ya existen muchísimas pifias judiciales en las cuales se han caído diferentes procesos judiciales por una u otra razón, pequeña o grande. Entonces, todos tenemos que hacernos responsables de cada una de esas cuotas que tenemos en el saco de la seguridad costarricense. Sí, vea que acaba de salir una noticia, bueno, hace como 7 horas, pero no la había visto y me llegó la notificación en este momento, justamente al respecto de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Porque Ajá, este ya es el último tema, como, sí. como para ir cerrando. Esto lo saca justamente Diario Extra. 20, bueno, eso fue hace unos minutos, ¿verdad? Bueno, hace unas horas. Sábado 20 de diciembre del 2025. Marco Rubio destaca apoyo de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico. Estos son los frutos del trabajo que se ha hecho entre el Poder Ejecutivo y Estados Unidos, ¿verdad? Aquí dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el apoyo de los países centroamericanos como Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa el viernes 19 de diciembre, donde indicó que la principal amenaza que enfrenta el continente son los grupos terroristas criminales. Rubio destacó a los países que ayudan al gobierno de Estados Unidos a combatir esta problemática, donde mencionó a Costa Rica, El Salvador y México. ¿Ok? Ujú. ¿Y qué más dice por acá? Bueno, es cortita la nota. Dice, Rubio además agregó que tiene buenas relaciones con muchos países de la religión, a excepción de Venezuela, al cual califica de régimen ilegítimo. No solo no coopera, dice, en el caso de Venezuela con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales. Y en lo particular, le quisiera preguntar a don Marco Rubio cuánto falta para que saquen a Maduro de ahí. Ah, sí, eso sería buenísimo para América Latina. Exactamente. Es definitivamente cosas que hay que poner en perspectiva y yo creo que no solamente Costa Rica, ¿verdad? Hay muchos países de Latinoamérica que se están viendo en un sinfín de cambios, ¿verdad? Ya se ha visto desde Chile, por ejemplo, lo que pasó con la población chilena y lo traigo a colación precisamente por los cambios que vendrán para este próximo año, ya que pronto vendrá el año nuevo y de los cambios políticos, geopolíticos que vendrán para América Latina, pues para todos son importantes porque somos parte de este gran continente. Es correcto. Entonces, nada más recalcar por aquí que, bueno, este episodio se estrena hoy domingo, ya son las ocho 12 y primeros 8. minutos del domingo 21 de diciembre. Y yo solamente quiero recalcar una cosa, ¿qué son las narrativas? Las narrativas es la repetición constante de un tipo de discurso, de frases, de temas, de palabras y de términos, pero constante, constante, todo eso constante para crear una narración de la realidad. O sea, no es mostrar la realidad, es contar la realidad desde un discurso. Entonces, cuando se habla que la inseguridad es culpa del gobierno, que el gobierno no ha hecho nada, que el gobierno tiene al país sumido en no sé qué cosa y todo eso, que lo que dijo el diputado Eliezer Feinstein, que critica a doña Pilar Cisneros, es parte de esa narrativa. Son todos esos elementos que se repiten constantemente. ¿Para qué? Para hacerle creer a usted que el tema de la seguridad es únicamente responsabilidad del presidente Rodrigo Chávez o del presidente de la República, quien sea. Ujú. ¿Ok?
y en realidad es responsabilidad de tres poderes. Así de sencillo. Exactamente. No, y esa es la situación como está costarricenses. Yo creo que nosotros cada día nos hacemos más críticos. Yo creo que este espacio es parte de ese trabajo que hacemos para poder poner en perspectiva. Afortunadamente vivimos en un país democrático y estamos ejerciendo esta libertad de expresión de forma completamente plena, ¿verdad? Y nunca se ha perdido, Y nunca se ha perdido, más bien yo creería que se ha ampliado. se ha fortalecido. Sí, correcto. Se hace más fuerte cada día. Gracias a ustedes también, porque ustedes, perdón, dejando sus comentarios, haciéndonos ver lo que opinan, desarrollando esta tarea, inclusive en sus mismas familias, llevándolos a sus miembros, a los miembros de su familia, fortalecemos la democracia. No solo porque política no es hablar solamente política, sino que es que estamos determinando los destinos y el rumbo de nuestro país. Exactamente. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Convergencia. Les deseamos un feliz desayuno, feliz domingo. De antemano también Feliz desearles Navidad. feliz Navidad, ¿verdad? Ujú, Eh, Vamos a ver cómo nos va con los próximos capítulos, dependiendo de la información que se genere. Y ujú. pues agradecerles como siempre la preferencia, la fidelidad, el seguir estos programas de comentarios. Sabemos que son largos, pero sabemos también que los aprovechan bastante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias también, Ana Cris, por la construcción de la agenda. Vamos a seguir en contacto entonces. Muchas gracias a todos y bendiciones y que disfruten el capítulo de hoy precisamente. Listo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Que estén muy bien. Bye bye. Luego, chao. Adiós. Adiós.